En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas, entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Los saluda Walter Ollarse, soy regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima hasta diciembre. Una experiencia realmente que ha sido muy importante, aprendió mucho y agradezco a Gustavo Nakamura que me ha permitido llegar a ustedes en el programa que él conduce. Gustavo está en Europa dejándonos muy bien a los peruanos, definitivamente. Es alguien al que aprecio mucho y lo valoro. Mire, me queda claro que la gente que nos ve, que consume este programa, es gente que está interesada en el desarrollo de una ciudad en la que nosotros podamos convivir en paz y que tengamos las condiciones necesarias para generar un ambiente de progreso y surgir en conjunto, todos, ¿no? De la mano. Son gente que en su mayoría, estoy seguro, son padres de familia. Y es por eso que lo que voy a decir, estoy seguro que se va a entender con claridad. Que cuando uno tiene esa experiencia de ser padre, los sueños personales, individuales, quedan un poco desplazados por ese sueño que es el de pensar en el futuro de nuestros hijos y luchar por esa sociedad esa sociedad que he hablado, ¿no? Donde podamos, y ellos, sobre todo ellos, puedan desarrollarse y vivir en paz. Son personas que, estoy seguro, valoran mucho como sueño el que llegado un momento cuando ellas sean personas adultas, le digan: papá, mamá, me siento orgulloso de ti. La verdad es que hay gente también que estoy seguro que no consume este programa, porque consumen otros programas que seguramente están orientados al escándalo, ese tipo de cosas, que valoran el dinero de una manera desmedida, ¿no? Y no se preocupan mucho de sus hijos, no se preocupan en la convivencia que debemos tener nosotros como ciudadanos, y efectivamente pueden ser exitosos, pero no llegan a ser felices. Yo la verdad, y lo he comentado esto en mis círculos de amigos, de que yo imagino lo que debe estar viviendo Toledo hoy día ahí en Estados Unidos. Tiene una casa, tiene mucho dinero y que debe estar consumiendo pues lo que él quiere en grandes cantidades, pero muy lejos de ser feliz. Porque alguien que está privado de la libertad, alguien que está privado de poder tener el afecto de la gente cuando tú sales y caminas, definitivamente no se da. Y sus hijos, estoy seguro que no se sienten orgullosos del padre que han tenido, para no hablar también de la mamá. Entonces, este es el público al cual estoy seguro estamos llegando. Es un público que valora este tipo de factores que son los que realmente tenemos que trabajar. Es un público que estoy seguro que disfruta de las actividades que contribuyen a la felicidad, a crecer y formarnos en valores, ¿no? Entre ellos estamos hablando del deporte, ¿no? Del arte. Y estas actividades, también se disfrutan mucho cuando se dan espectáculos públicos que aglomeran una buena cantidad de gente. Y ahí nosotros a veces nos encontramos con un riesgo innecesario, porque en este grupo de personas que van a disfrutar estos espectáculos o estas actividades, hay gente que no está sana mentalmente, ¿no? Y que pone en peligro al resto de gente que quiere ir a disfrutarlo de la mejor manera. Y estos riesgos, ¿por qué se dan? Se dan por la naturaleza del ser humano. Un ser humano, actúa en función del resultado del trabajo que tiene el cerebro. Nuestro cerebro en realidad está dividido en tres, ¿no? Tenemos el primero que se generó hace muchísimo tiempo, hablan de miles de millones de años,
que es el cerebro reptil, que es donde está el instinto, es el que nos alerta cuando hay un peligro o cuando alguna persona tú sientes que te ha agredido, es el que reacciona de inmediato. El cerebro reptil genera lo que se llaman los neuroconductores, que son sustancias químicas que se segregan casi instantáneamente y te generan las emociones, ¿no? El odio, el rencor, la amargura, para hablar de las emociones negativas. Y después se activa el segundo, el cerebro que activa las emociones se llama el cerebro emocional. Y después viene un cerebro que es el de la razón, el del pensamiento, que es el neocórtex, que actúa mucho más distanciado, porque es instinto, emoción casi inmediato, y la razón que controla cuando las emociones y el instinto están desbocados, la razón es la que las controla. ¿Y cuán rápido reacciona la razón? En función de la educación que tiene esa persona o que tiene la colectividad cuando hablamos ya de grupos. Entonces, esa reacción que genera el instinto de emociones negativas se da cuando en el cerebro están almacenados vivencias, recuerdos que son negativos, ¿no? Por ejemplo, el abandono. Cuando hablamos digamos, de la subvaloración personal que pueden tener las personas y cualquier comentario lo toman como algo ofensivo, ¿no? Cuando hay el miedo, el temor de que van a ser atacados, etcétera. Entonces, eso hay que cuidarlo como colectividad. Hay que ver de que nosotros no nos estemos contaminando desde pequeños hasta adultos con este tipo de vivencias negativas que pueden ir acumulando las personas. Mire, le voy a comentar, lo que está pasando en el más alto nivel de nuestras autoridades hoy en día es que justamente se alimentan ese tipo de cosas que terminan o pueden terminar en violencia. Estamos hablando que hablan pues de que la discriminación, ¿no? Porque no sé hablar, me maltratan, hablan digamos, del lugar de donde procedes, de provincias, cuando la mayoría de las personas que nos han llenado de honor al Perú en el mundo son gente de provincias, ¿no? Entonces, eso tenemos que trabajarlo. Hay que evitar que nuestro cerebro se llene de estos temores, de estas, digamos, vivencias negativas para evitar tener reacciones que sean y que perjudiquen a terceras personas. Miren, quiero presentarles a un niño de 7 años que rechaza la violencia en los deportes. En un videíto lo vamos a presentar. ¿A dónde vas? Hoy te propongo que vivamos en paz. Ayer domingo en la tarde pues, ¿no? Hicieron pollo al carbón, o sea, como la parrilla se pone en carbón, pero en lugar de poner cosas que son parrillas, chorizo, esas cosas, le han puesto la carne, eso, ¿no? El pollo. Entonces, todos estaban reunidos, casi todos allá. Algunos se puso uno de la U, que lo van a llevar al living, que lo van a ver, una camiseta así de la U. Y si me podrían ver ahí, yo me pinté de Alianza, me pinté la cara, el loco. Ahí estábamos viendo, y fue por la brutez de esos tontos, por no querer ver el partido completo, tirando piedras y botellas, la han tirado, han suspendido el partido, por esos tontos que tiran botellas, eso no se vale. Está bien lo que ha hecho el árbitro, está bien. ¿Cómo van a ser posible que agarren eso y que vayan y comiencen a tirar piedras a los porteros? Eso está mal. Señores y señores. Quiero que otro
peruano sea siempre mi hermano. Walter, mi adorado hijo, cuando se graba esta conversación sin saber lo que en el futuro le iba a deparar, tenía 7 años, pero ya tenía clarísimo su concepto de que la violencia no debe darse en espectáculos deportivos como en el fútbol, ¿no? Entonces, por gente como Walter, por gente que quiere ir con su familia a los espectáculos, nosotros como sociedad debemos exigir tener las políticas públicas para poder controlar esto y con eso estamos ayudando a las personas que no han sido bien llevadas de la mano, que no han tenido la ayuda familiar, porque muchos de estos jóvenes son personas abandonadas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué normas, qué políticas públicas tenemos que establecer? Eso demanda iniciativa de parte de las autoridades. Como les comenté, yo estoy como autoridad hasta diciembre, pero como ciudadanos también tenemos que nosotros exigir que se cumplan. O sea, necesitamos iniciativa, necesitamos ser proactivos, pero también ser muy humildes. Es aprender de la gente que ya hizo ese trabajo. Hoy día vamos a compartir con Alirio Amaya, que es un colombiano que me lo recomendaron los mismos barristas, que converse con él, que tenga contacto, y en el viaje a Bogotá se hizo realidad. Entonces, después de los comerciales, vamos a tener un encuentro con Alirio, que es un ser humano extraordinario, verdaderamente, y él desde Colombia se ha comunicado con nosotros. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. Siempre pensamos que esto tenía que cambiar. Igual que tú, nos caímos y nos levantamos, pero nunca dejamos de luchar. Basta de pensar, llegó el momento de hacerlo realidad. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. En este bloque vamos a hablar de cómo cuidar la seguridad ciudadana en los espectáculos públicos, ¿no? Hay una frase en la tanda comercial que para mí fue, digamos, como si fuera un adelanto así premeditado del espíritu que tiene Alirio, ¿no? Dice, nos caímos y nos levantamos. La vida es así, es una lucha en la que te caes y te vuelves a levantar. Quiero compartir con ustedes un video antes de que entre Alirio. Y ahora es momento de contarles una historia de vida que vale la pena destacar. Alirio Amaya es un ejemplo del impacto positivo del deporte en la vida de las personas. Vivió durante muchos años en la que fue conocida como la calle del Bronx y ahora es gestor de políticas públicas en el deporte. A través de diversos proyectos busca cambiar la realidad social de muchos jóvenes. Después de tantos años, en su mente sigue intacto el recuerdo de aquella época en la que vivió en el Bronx junto a su familia. El deporte era el refugio que encontraba para hacerle quite a las problemáticas sociales de su entorno. Para nadie es un secreto que el sector del Bronx en la última etapa ya era totalmente invivible, era creo que lo peor de la ciudad en términos de realidades. En 1998 decidió estudiar administración deportiva. A partir de ese momento, su mundo ha girado en torno a la creación de políticas públicas para el deporte y su impacto en la transformación de miles de jóvenes. En el artículo 38 del decreto 1007 está el Plan Decenal de Fútbol, que fue el que se construyó y que se aprobó en el año 2014 por la Comisión Nacional de Fútbol, que es un estatuto garante de derechos. También ha hecho parte del programa Goles en Paz, donde aportó para que el concepto de las barras bravas se transformara en barrismo social. Sus manos han plasmado en diversos textos el verdadero poder del fútbol y del deporte en general. Soy uno de los convencidos que el deporte es una herramienta de transformación social, que el deporte logra unirnos, que el deporte, digamos que es un elemento de cohesión muy importante. Ahora integra el Centro de Investigación y Documentación para el Fútbol en el Ministerio del Deporte. Además, trabaja en la elaboración del programa de barrismo social estipulado en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Bogotá, cuyo nombre sería Goles en Paz 2.0. Como ustedes han podido ver en este video, ¿no?, que es un video que ha sido elaborado
en su patria, en su tierra tan linda que es Colombia, nos muestra pues una persona con una calidad humana y una capacidad de gestión espectacular, porque lo que él ha trabajado definitivamente no es fácil. Alirio, qué gusto de saludarte, qué pena no darte un abrazo como nos dábamos ahí en Bogotá. ¿Cómo estás, Alirio? Bienvenido acá al Perú por este medio. Walter, bueno, un saludo muy especial, muy buenas tardes aquí desde Bogotá, desde la fría capital de la República. Saludo para toda la audiencia, los que nos ven ahora y los que quizás después también consulten el programa. Agradecerte y también mucha bondad en tus palabras. Somos uno más de las tantas personas que en este continente estamos comprometidos con que el deporte verdaderamente potencie la vida. Logremos que muchas situaciones que pasan dentro y fuera de los estadios se puedan transformar o se puedan mejorar a través del entendimiento, de la comprensión. Venimos de casi unas semanas de situaciones trágicas en los estadios de fútbol y siempre surge la pregunta, ¿qué pudimos hacer para evitarlo? Y la verdad que en ese sentido creo que la propuesta de este programa, desde el título, Hablemos de Políticas Públicas, es porque quizás es desde allí donde tenemos que empezar, es ahí donde tenemos que poner el foco para, a partir de un diálogo con todos los actores, entendiendo que todas las voces son importantes y que nadie puede estar fuera de la mesa. Así que muchísimas gracias, Walter, por la invitación, toda mi disposición, toda mi experiencia para compartir lo que no es una fórmula mágica, sino es un proceso de muchos años donde hay altas, hay bajas. Hay momentos en que también uno quisiera tirar la toalla, pero pasan cosas maravillosas que nos dicen hay que seguir, testimonios de la misma gente, y esto se ve en terreno, que es una cosa importante de las políticas públicas. Las políticas públicas deben llegar a todo el mundo, deben escuchar a todos, no solamente a unos pocos. Mira, realmente, yo con Alirio cuando nos conocimos, pasaron pocos minutos y ya estábamos totalmente conectados porque hemos tenido pues unas experiencias de vida que han sido bastante alineadas o muy similares, ¿no? Por eso, como les decía, mire, esta semana efectivamente hemos tenido pues episodios de muertes, episodios de violencia en estos escenarios públicos, ¿no? Porque pasó en Indonesia, donde hubieron más de 100 muertos. En Argentina suspendieron un partido porque hubo violencia. En la misma Colombia también entraron unos hinchas a la cancha. Entonces la gente diría, oye, no está funcionando. No, sí está funcionando, porque esto sería peor, porque no es la violencia en el fútbol, es la violencia que tiene la sociedad que estamos viviendo, que cuando se manifiesta en el fútbol se nota con mayor claridad y tiene más fuerza, porque el fútbol tiene una atracción, tiene una energía muy grande, pero si esa energía nosotros la redireccionamos de manera positiva, va a ser una herramienta muy potente para levantar nuestras sociedades. Yo te cuento, Alirio, que cuando se da el asesinato de mi hijo, yo no sé por qué dije que iba a ir ahí donde están los jóvenes en conducta en riesgo, para contarles que cuando vivimos en violencia todos perdemos. Pero te confieso, y no tengo vergüenza de decirlo porque se lo he dicho a los mismos muchachos de Navarra, de que yo iba para confirmar de que ahí habían vidas que no servían, y porque en algún momento hasta decía que ya terminen de matarse entre ellos, ¿no? Pero igual no era barrista, era hincha de fútbol que fue a un partido. Pero cuando yo llegué a Lirio, tuve la misma experiencia que has tenido tú. En esas familias alternas que son las barras, existe mucha calidad de gente, existe unos líderes increíbles que luchan y trabajan por sacar adelante a su gente. Entonces, hay mucha gente que nos puede estar escuchando y dice, oye, están perdiendo el tiempo. No, y como comenzó, si nos caímos, nos levantamos. A veces puede haber oye, da ganas de tirar la toalla, como tú lo has dicho, pero ahí está, cuando tú ves a estos jóvenes que están saliendo adelante, cuando ves las cosas buenas que hacen, tú dices, no, hay que trabajar, pero hay que trabajar con ellos para que se produzca el cambio en la sociedad. Entonces, mi querido amigo, creo que estamos claro. Cuéntanos un poco de lo que es Goles en Paz, cuál es la misión y cuál es la visión que tienen con esta organización, y desde cuándo han comenzado a trabajar. Bueno, perfecto. Digamos que en el caso colombiano vamos a centrarnos en Bogotá, en la capital de la República, que es una de las ciudades que más tiempo lleva trabajando este tema en el país. Bogotá tiene un proceso desde el año 1999.
Y este proceso inició precisamente a partir de situaciones de violencia que se presentaban a las afueras del Estadio El Campín. El Estadio El Campín es el estadio donde juegan el equipo de Santa Fe y de Millonarios. Precisamente el contexto de empezar a trabajar el tema en el distrito fue un partido Santa Fe Millonarios donde después de un clásico algunos hinchas tuvieron un enfrentamiento en la zona comercial de Galerías. Una de las características de los estadios en Colombia, no sé Walter si en el Perú sucede lo mismo, los estadios están en zonas residenciales, esto tiene un impacto digamos muy alto en la comunidad y pues a partir de esos enfrentamientos que se dieron en el centro comercial Galerías, que es cerca al Estadio El Campín, la administración distrital de ese entonces inició un proceso de acercamiento con las barras. Fue ir a buscar a los hinchas en los sitios donde se reunían antes de los partidos. Entonces yo tuve la fortuna de estar desde ese primer día invitado por la persona que en ese momento estaba liderando el proceso, que se llama Antonio Hernández, y él me invita a que trabaje con él en este proceso y pues ya han pasado 23 años. Digamos que lo que corresponde a una misión y una visión, después de 23 años de que la ciudad ha tenido, como sucede en muchas ciudades, en todos los países del mundo, en todas las ciudades que hay cambios de gobierno, este proceso de trabajo con barras o de trabajo de prevención de la violencia y promoción de la convivencia en Bogotá suma 23 años. Ha tenido diferentes, digamos, por 13 años que yo estuve en Goles en Paz, teníamos un horizonte definido de potenciar lo que es el ejercicio de convivencia dentro del estadio, lo que significa la fiesta, y entiéndase la fiesta dentro del estadio, todas estas acciones que adelantan los hinchas de fútbol, como son sus banderas, extintores de color, rollos de papel, cosas que nosotros fuimos entendiendo que eran importantes para ellos, pero que aparte de ser importante para ellos, transformaba o cambiaba la previa de los partidos y la gente llegaba con una disposición distinta. O sea, la gente llegaba a un desafío sano de quién le hacía una mejor salida al equipo. Entonces, digamos que en ese entonces, digamos, nuestras primeras acciones estuvieron enfocadas precisamente a buscar un cambio en las prácticas de las barras dentro del estadio. Parte también de esa misión fundamentalmente era hacer un trabajo interinstitucional, sentarnos con todas las autoridades que están presentes en los estadios de fútbol, pues obviamente aquí en Bogotá, el dueño del escenario que es el Instituto de Deportes, la Policía Nacional, los clubes tanto Santa Fe como Millonarios, las autoridades de socorro, la unidad, el Instituto de Gestión de Riesgo en ese momento acá en Bogotá, digamos todas esas instituciones que están presentes en el estadio, también había que sentarnos con ellos, no solamente con las barras, y hacer entender que necesitábamos de todos para ir sumando acciones de mejora a cada proceso. Obviamente que en el camino nos encontramos con miles de tropiezos, con situaciones también de violencia entre las mismas barras, entendiendo la dinámica de cada ciudad, y pues aparte de eso también, digamos, un poco la desconfianza. Todos los inicios son un poco duros porque la gente dice, no, eso no le metan tiempo a eso, esto se soluciona únicamente metiendo a los hinchas a la cárcel, metámoslos a todos, y ni siquiera los que proponen eso se dan cuenta que ni siquiera la legislación que se tiene es suficiente para ello, y eso no lograría cambiar las realidades de violencia. Eso sería no entender la violencia desde todas las posibilidades y de todas las, digamos, la violencia como algo entendido desde diferentes ópticas, no como una sola forma de verlo, porque el problema del fútbol, y es un problema transversal en todos los países, es que únicamente creemos que la violencia es de las barras, y resulta que hay muchas decisiones que pasan por las instituciones, por los clubes, por decisiones que terminan en un momento determinado generando la reacción del público. Entonces digamos que ahí estaba como unas victorias tempranas, algunos llaman como unos mangos bajitos. Los mangos bajitos fue cambiar ese espacio del Estadio El Campín a un espacio de fiesta, lograr articular las acciones interinstitucionales, crear protocolos, preguntarnos si la legislación que teníamos era suficiente, qué nos faltaba. Digamos que Bogotá empieza a caminar y camina aprendiendo. Entonces nosotros teníamos acá una máxima que decíamos que hay que conocer para intervenir, sin conocer es muy difícil. Entonces vamos conociendo y se va interviniendo y se va legitimando también las voces de todos. Digamos que fue muy importante en el proceso de Bogotá tener sentadas a todas las instituciones, incluyendo a las barras. Y que las barras muchas veces se incomodan con sus comentarios porque son críticos frente a cosas que se hacen mal, pero teníamos que decirle a las instituciones, hay que escuchar, porque como lo dice Pablo Alabarces, el sociólogo argentino, ¿quién mejor que un hincha para saber dónde se puede presentar un problema antes o después de un partido? O sea, ellos tienen un conocimiento,
Y nosotros empezamos inclusive a hacer ejercicios desde la pedagogía, ejercicios de diálogo de saberes, donde poníamos a las instituciones y a los hinchas a sugerir cómo crear una guía de convivencia para el estadio. Bueno, y ya digamos que en términos de proyección, pues uno que quiere con una mirada a largo plazo, y es que el fútbol profesional colombiano y el fútbol profesional en Bogotá sea un espacio de vida. Pensar en nada distinto, y es que la gente disfrute el espectáculo, que la gente potencie su vida, que las barras también fortalezcan sus organizaciones, que los que quieren ir al estadio lo puedan hacer de la mejor manera, y que todos entendamos esta parte. Ya digamos, en el ejercicio de tantos años, pues obviamente que un proceso que lleva, lo que lleva en Bogotá más de 23 años, pues ya empieza a demandar otras cosas en términos de política pública, en términos de entender la dinámica de los jóvenes fuera del estadio. Ahí vienen también pues grandes cuestionamientos a lo que se hace, porque no es solamente quedarnos en el estadio, entender que el estadio es importante, que el estadio es fundamental para construir también la confianza entre instituciones y los mismos hinchas, que es un espacio donde el ciudadano tiene que evidenciar que se están haciendo cosas, pero estos hinchas no vienen de Marte, no vienen de otro planeta, están en Lima, están en Bogotá, están en Buenos Aires, y hay unas realidades sociales que atraviesa necesariamente sus vidas. No es que sea un acto reflejo la violencia de fuera en los estadios, pero incide, o sea, hay unos temas relacionales frente a la realidad de vida que tienen muchos jóvenes. Y en esto, digamos que una apuesta importante pues es elaborar diagnósticos serios, porque me pasaba a mí hace muchos años, Walter, y es que la Federación Colombiana de Fútbol, cuando empezamos todo este trabajo, pues todos preocupados por la violencia, invitaban a expertos de seguridad de la liga inglesa, y ellos venían acá a Colombia y daban una serie de conferencias, pero decían algo que mucha gente no escuchaba, y decían, ojo, esto pasa en Inglaterra, pero Inglaterra es una cultura, Colombia es otra cultura. Piensen ustedes esto que estamos haciendo acá, ¿qué se puede hacer en Colombia? Es lo mismo que yo les digo hoy a nuestros amigos en Perú. Aquí en Colombia estamos haciendo esto. Creo que algunas cosas que hacemos en Colombia, la ruta que hemos seguido, inclusive ustedes la pueden acortar, pero precisamente se trata de compartir experiencias, y a partir de eso, de acuerdo a las condiciones, a las realidades que tiene el pueblo peruano y específicamente en Lima, miremos un poco cómo sería ese ejercicio que tiene que llegar a lo que este programa determina. Hablemos de políticas públicas, es política pública, porque si no hacemos políticas públicas estamos cada 4 años inventándonos el mundo o desconociendo lo que alguien hizo bien. Entonces digamos que este es como el camino recorrido desde Bogotá. Digamos que con esos objetivos logramos potenciar la fiesta en el estadio, fortalecimos un diálogo interinstitucional, pero los problemas no se iban terminando. O sea, esto es un proceso de largo aliento. Acá hay momentos, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas y también de cambios generacionales en las barras. Las barras en Colombia no son las mismas de hace 23 años que yo conozco el fenómeno. Hay unas transformaciones, también hay unos cambios de liderazgo, y eso hay que leerlo. Como también hay cambios, digamos, en el mundo del fútbol, en la forma de entender el fútbol y todo lo que tiene que ver con la comercialización deportiva y obviamente esto que muchas veces se genera como una tensión en que si es un espectáculo público-privado. O sea, cada vez acá hay otras cosas que empiezan a aparecer, y por consiguiente no podemos hacer lo mismo, sino entender esa lógica de lo que sucede ahora. Entonces Bogotá ha logrado esta parte, y pues ahí vamos, Walter. Digamos que ha sido un ejercicio, insisto, ha sido un ejercicio de diálogo, pero es un diálogo que tiene tensión. Pero cuando salimos adelante, cuando tenemos un partido que pasó sin ningún problema, y nos damos cuenta que en las calles también las cosas están cambiando en las localidades, pues decimos, vamos por el camino que es. Mira, ha sido tan bueno el trabajo que han hecho ustedes, que a mí me hablaban, los líderes de la barra me decían, señor, acá debería ser lo que está ocurriendo en Colombia, cómo están trabajando, cómo los están escuchando, cómo los están apoyando. Fíjate, ¿y sabes cuál es la esencia de esto, mi querido amigo? Cuando tú hablas de una comunidad que hay que trabajar para buscar la salud mental, para pacificar, definitivamente las barras son comunidades muy importantes. Pero cuando tú hablas de una barra, incluso a profesionales con mucha experiencia, ellos automáticamente su cerebro, explicaba cómo al inicio del programa de cómo el cerebro tiene reservados ciertos mensajes, ¿no? Y tú hablas de una barra, inmediatamente se asocia al concepto de lo que es la violencia. Y un día, yo conocí a una argentina, una psicóloga, Alessandra Pistorio, y le pregunté, le dije, Alessandra,
¿cuál es la definición de violencia para tenerla con más claridad? Y ella fue muy clara, mira, me dijo, la violencia es la energía negativa del amor frustrado. Ese amor que no recibe la gente, no estamos hablando solamente del barrista, de la gente, en su hogar, en su entorno, y que sale a buscarlo a otros lados. Si tú en un hogar no recibes amor, entonces esa persona sale a otro lado, viene la infidelidad, rompe y genera pues una serie de dolores, ¿no? Y todo lo que trae consigo eso, ¿no? Y en el caso de los jóvenes, que muchos de los barristas son personas cuyo padre no está presente o los han abandonado, salen a buscar una familia alterna y la encuentran en las barras. Entonces, y si la barra es bien liderada, corrige, pero si es una mal liderada, empeora todo este dolor que vienen arrastrando. Entonces, le dije, yo le entendí y me dijo, defíneme energía. Entonces tuve que ir a las redes pues ya me había olvidado. Y la energía es esa capacidad de hacer algo que tiene 3 características que son súper importantes. No se crea, no se destruye, solo se transforma. Entonces, todas las medidas que se toman para controlar la violencia, que sean represivas, lo único que hacen es las refuerzan, las hacen más grandes. La única forma de desaparecer la violencia, y ahí las barras son una herramienta muy importante, es trabajar para que ellos redireccionen esa energía y se conviertan en familias positivas, sustitutas positivas que ayuden a los muchachos. Espectacular tus mensajes. Vamos a entrar a una tanda comercial y regresamos, Alirio, para que nos sigas alimentando con esa vida tan linda que tienes tú hoy. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. Gustavo Nakamura, presidente del CIP, presentó en medios de comunicación las 4 principales líneas de acción del nuevo Centro de Innovación de Políticas Públicas: educación, seguridad ciudadana, evaluación de políticas públicas y gestión de salud. Centrándose en esas 4 líneas de acción, el CIP busca generar alternativas viables para mejorar la gestión pública del país. Mira, nosotros queremos aprender de lo mucho que han hecho ustedes allá, ¿no? Entonces, y definitivamente ya ha sido una cosa un poco mágica que antes de viajar a Bogotá, llegué a conversar personas sin conocerlas. O sea, es un día comentaré de estas cosas extrañas que vienen de arriba. Y conocí al representante del Ministerio Público, al representante del Ministerio Interior, al representante de la comisión que trabaja con seguridad en los eventos deportivos. Y bueno, ya el alcalde me había dicho que estaba totalmente de acuerdo y me pidió que cerrara para poder conformar este grupo formal de trabajo para comenzar a replicar lo que han hecho ustedes. Entonces, estoy seguro que, bueno, ya el primer paso está dado, y el primer paso es el 50% de un proyecto, el tener las ganas de hacerlo. Y se está dando ahora, ¿no? Porque estoy hablando que, mira, Walter lo asesinaron hace 11 años, realmente no se ha vuelto a repetir un caso así en el estadio, pero fuera del estadio todavía hay algunos, digamos, enfrentamientos en esa naturaleza. Entonces, si bien es cierto que había un avance con lo que se ha hecho, creo que podemos hacer mucho más. Y que pasaría, primero te pediría que nos cuentes cuáles fueron las primeras dificultades que llegaron a superar ustedes para conformar Goles en Paz, y dentro de eso, como logros, ¿qué participación tienen los líderes de la barra en empujar este proyecto que es tan lindo? Perfecto. Bueno, Walter, precisamente lo mencionaba en las dificultades. Yo creo que es un poco la credibilidad. Y la credibilidad no es solamente de los entes del Estado, también tiene que ver con las mismas organizaciones, con las mismas barras. Entonces, al comienzo una dificultad fue entablar un diálogo directo y que se construyera confianza, porque ellos pensaban que los que estábamos en ese momento, que éramos 3 personas de la alcaldía de Bogotá, nosotros éramos infiltrados de la policía y que nuestra intención era capturarlos a ellos. Digamos que esto de inicio es
una talanquera difícil, es un muro que ponen las organizaciones o las barras, pero pues uno entiende un poco ese miedo institucional o esa desconfianza institucional. Esto con el tiempo se fue transformando en confianza, y cuando se transformó en confianza empezaron a aparecer, digamos, los primeros resultados importantes dentro del mismo estadio, y digamos con el tiempo ya en los territorios haciendo acompañamiento no solamente para los partidos, sino haciendo acompañamiento directamente en las localidades, en los barrios donde se reúnen, y articulando también un ejercicio más administrativo, las alcaldías locales en los barrios donde ellos vivían. Y digamos que desde un comienzo, pues las barras se fueron a buscar a sus sitios de reunión. Logramos construir confianza, que no era sencillo, pero aparte de eso, se garantiza una participación activa en los ejercicios de fútbol, en el estadio y en los territorios. O sea, nunca han sido actores excluidos, se escuchan, expresan con toda libertad sus acuerdos, sus desacuerdos. Entonces, digamos que el aporte de ellos siempre ha estado, en el caso del programa de Bogotá, siempre ha estado ahí. Y qué decirlo a nivel nacional, donde las barras en Colombia han tenido un ejercicio de participación activo. O sea, es que tú mencionabas en esta historia de un padre de familia que pierde la vida, pierde a su hijo, y aquí en Colombia, digamos, cuando uno habla del barrismo social, está atado necesariamente a una historia, y esa historia también tiene unos protagonistas que hace más de 18 años han venido trabajando el barrismo social, entre ellos una familia, un papá y una mamá, que pierden a su hijo, a Juan Manuel Bermúdez, y a partir de eso se crea una fundación en Colombia que es la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto, y doña Martica y don Lucho, que son los papás de Juan Manuel, que fue asesinado por unos paramilitares, convocan a líderes y referentes de las barras y les dice: tenemos que repensar esto, nosotros no podemos seguir en esta situación, hay que resignificar las prácticas de las barras sobre los temas de violencia y potenciar todas aquellas cosas que verdaderamente inviten a la vida. Y a partir de ese trabajo que también hace la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto, es que en la primera ley nacional aparecen 3 numerales, que esto es algo inédito, pues eso no está en ningún lado, en ninguna legislación se encuentra una terminología como la que existe en la primera norma nacional en Colombia, en la ley 1270, y se habla del barrismo social, y está en la primera ley de orden nacional. Pero es un poco atándolo con la respuesta a tu pregunta, o sea, ¿cuál ha sido el papel de las barras en Colombia? Y en Bogotá han estado activos en todos los escenarios, influyendo de manera positiva en la consolidación de un marco legal, en la construcción de una política pública. Cada semana, donde pueden participar, participan en las comisiones locales, y hoy en día entre ellos mismos hay acuerdos para recibirse en las ciudades donde antes eran escenarios de violencia. Ejemplo, la barra de el Santa Fe va a jugar en Pereira, entonces ya la gente del Pereira los está esperando a ellos con una comida, con un sancocho, y si vienen a Bogotá la gente de Santa Fe los recibe, la gente del Once Caldas, o sea, es decir, todas las barras tienen ejercicios ya propios de convivencia, ellos mismos están liderando cómo recibirse mejor. Obviamente hay tensiones, hay otros fenómenos que más adelante me voy a referir, pero reiterando la respuesta, todo el tiempo han estado activos y partícipes en diferentes escenarios, algunos propios y otros también influyendo de manera activa en la construcción de la legislación nacional y distrital. Qué bonito ¿no? Escuchar lo que han hecho ustedes y renuevan las esperanzas, porque definitivamente la solución no surge de arriba, surge de ahí donde está el problema. Yo tuve, me acuerdo, un momento un poquito, digamos, duro, vamos a decir así, lamentable, que una vez me pusieron una reunión en la que con un grupo de barras me dijeron a mí: acá viene el señor Oyarse, que él va a solucionar el problema de la barra. Yo le dije: no, yo no vengo a solucionar el problema de la barra. Yo lo que vengo es a ofrecer mi experiencia, mi capacidad para preparar a los líderes, para que los líderes se den cuenta de que lo que está ocurriendo no va a funcionar, los va a llenar de desgracia, y que sean los líderes los que solucionen el problema en su sitio, y ese en su sitio puede ser su barra, puede ser su barrio, puede ser su comunidad. Entonces yo particularmente estoy convencido, mi querido amigo, que vamos a
a recoger las experiencias que ustedes tienen. Mi posición es como autoridad es hasta diciembre, y de ahí estas organizaciones tienen que ser de funcionarios del Estado, ¿no? de la sociedad. Y yo sí voy a continuar seguramente hasta que me toque ya dejar estos lares de la vida. Voy a estar siempre dispuesto a colaborar en ese aspecto de capacitar a los jóvenes para que encuentren digamos, caminos diferentes y que puedan superarse, ¿no? Porque tengo experiencia docente en ese sentido. Mira, vamos a ir a la última tanda de comerciales, y cuando regresemos te voy a pedir que conversemos de esos sueños que hablamos allá en Bogotá, ¿no? Nuestros sueños de consolidar acá en Lima lo que ustedes han hecho en Bogotá, y por qué no sumar a otros países amigos en este sueño que creo que a los dos nos entusiasma mucho. Entonces, vamos a la tanda de comerciales y ya hablamos de los sueños que queremos realizar, mi querido amigo. Mira, de lo que estamos hablando, mi querido amigo Alirio, es de un planeamiento estratégico, ¿ya? Y la gente cuando escucha planeamiento estratégico automáticamente como que se bloquea porque lo ve muy científico, muy elaborado, ¿no? Entonces yo en la vida me doy cuenta de que la forma más efectiva de transmitir conocimientos de los que uno va adquiriendo con los años, porque en realidad son los años lo que me han alimentado a mí, es dar mensajes muy sencillos. Entonces cuando yo hablo con la gente, con empresarios, cuando hablo con políticos, todo, yo le digo, enciende tu GPS, ¿no? O tu Waze, un navegador, ¿no? Entonces, y la pregunta es muy sencilla, le digo, mira, cuando tú enciendes estos sistemas, ¿cuál es la primera pregunta que se activa? Entonces todos te dicen, gente de mi generación te dice ¿a dónde vas? Pero ya ahora los jóvenes dicen, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu situación? ¿Dónde te encuentras? Perfecto. ¿Y cuál es la segunda? Bueno, ¿a dónde voy? Entonces le dije, mira, la primera es una realidad. La segunda información es una decisión. Tú dices ¿a dónde quiero ir? Y normalmente las empresas, las organizaciones, las personas no saben con claridad repasar a dónde quieren ir, que lo que yo llamo de una manera coloquial es cuál es tu sueño, cómo te ves, cuál es el sueño que tú quieres alcanzar. Y si tú tu GPS lo enciendes con frecuencia, ese sueño va a ir variando, va a ir avanzando, y al final nosotros nos vamos a morir persiguiendo sueños, pero hemos disfrutado el camino de ir alcanzándolos y conquistándolos y renovándolos. Entonces yo me acuerdo que una vez hablábamos con un grupo de barras para decir que íbamos a hacer un encuentro internacional entre los líderes de barras para que cuenten su experiencia. Entonces me dijeron, estaban encantados, y le dije, ¿se han dado cuenta de algo? Yo les estoy vendiendo un sueño, pero ¿quién es el que los va a realizar? Entonces se quedaron mirando y dijeron, nosotros, tío. Es eso. Entonces, creo que a nosotros, al Lirion, nos toca vender ese sueño, y tú lo haces muy bien, porque además ese sueño ya tiene resultados, ya tiene cosas muy bonitas. Y la gente debe saber que cuando estuvimos en Bogotá y yo te comentaba y te vendía el sueño de que ustedes nos ayuden a consolidar lo que ustedes han hecho, y después cuando te dije, mira, yo tengo contactos en Santiago de Chile que también están interesados en esto, tus ojos cambiaron, brillaron. Y tú mismo dijiste, oye, sería bonito incluso que se incorpore Argentina. Imagínate en la maravilla que sería de que Goles en Paz ya no sea un tema solamente de Bogotá, ni de Lima, de Santiago, sino que también incluya Buenos Aires y otras ciudades importantes, y que mañana podamos ver que entre esa gente que ahora está olvidada, que son los miembros de la barra y que pueden ser un peligro para la seguridad ciudadana, se encuentren digamos, líderes que comienzan a transformar. Yo me acuerdo que esa conversación lo tuvimos ahí en la foto que estoy mostrando, cuando conversamos, y me di cuenta que estaba frente a una persona de gran calidad. Cuéntanos del sueño que estamos compartiendo, mi querido amigo. Vale, Walter, bueno, reitero la gratitud por tus palabras. Y creo que el sueño es un sueño que tiene que trascender de los dos países, de Colombia y de Perú, de ciudades como Bogotá y Lima. Esto hay que llevarlo a todo el continente, hay que subir a México también, porque ¿qué es lo que sucede? El fútbol tiene una característica maravillosa, y es que están jugando torneos internacionales nuestros clubes,
y ya no tenemos que mirar solamente el desplazamiento de las barras al interior de Perú. Hay que mirar el desplazamiento de las barras a Argentina, el desplazamiento de las barras a Uruguay, el desplazamiento de las barras a Chile, y esto va a tener que sumar una serie de actores importantes, pero con una visión distinta. Esta mañana estaba leyendo el Twitter de un gran amigo, un maestro para mí de los estudios sociales del deporte, como lo es Pablo Alabarces, haciendo una crítica muy fuerte a la situación que se presentó ayer en La Plata, y hablaba también con otro actor, otro académico, Daniel Zambaglioni, que estuvo en el estadio, y él me decía, Alirio, tenemos tanto que aprender de ustedes, y yo decía, no, tenemos es que juntarnos, vamos a aprender todos en el ejercicio, y vamos a hacer actos responsables que involucren al Estado, que involucren a las barras, y en esto quiero llamar la atención sobre algo particular. ¿Dónde está la solución? Porque siempre estamos esperando soluciones milagrosas a temas que tienen unas estructuras, digamos, a revisar. La solución estamos en todos los que estamos acá, en los que nos están escuchando, en los que tienen poder en gobierno, que tú ya has descrito algunos actores, en las barras que han estado siempre ahí, porque las barras, independientemente de lo que nosotros podamos decir aquí, ellos van a estar cada domingo alentando en el estadio y seguirán allá, y seguirán allá, y seguirán allá. Algunos morirán de viejos, digamos, todos son importantes en esta mesa. Entonces la solución está en nosotros, en Latinoamérica está en nosotros mismos, en conocer y que las acciones de lo que plantea este programa de políticas públicas nos lleven transversalmente a generar unos mínimos para que nuestros hinchas y para que la gente viva el fútbol de manera distinta. Acá también hay que hacer unas apuestas culturales. Entonces, como lo compartimos hace unas semanas acá en Bogotá, pues tengo, digamos, la posibilidad y de hacer un contacto directo que ya, digamos, en cabeza de nuestro secretario de gobierno, Felipe Jiménez, de la alcaldesa Claudia López, del subsecretario Daniel, del director de diálogo social, Ricardo Ruge, es decir, y toda la capacidad técnica que tiene el programa Goles en Paz está lista para lo que necesiten compartir. Nos sentamos a compartir y a decir, esto está acá. Ahora bien, desde el ámbito nacional, pues tengo la fortuna de estar vinculado al gobierno nacional en algunas acciones concretas, donde también hay una experiencia ya nacional de todo lo que se ha construido en términos de política pública, de tener un plan decenal de fútbol que cumple 10 años en el 2024, y ahora digamos, con un nuevo actor importante en Colombia, que es la Defensoría del Pueblo, donde se ha creado la Defensoría del Aficionado. Entonces, digamos, tenemos una capacidad de contar, de compartir conocimiento, y también, en la medida que ustedes lo consideren y entendiendo el contexto peruano, revisar algunas acciones concretas en términos de legislación, porque hay que dejarle un soporte a cada acción. Aquí en Bogotá hace 20 años era difícil generar recursos o hacer inversión de recursos en estos temas, porque no había cómo justificarlos. Ya después de tanto tiempo en Colombia existe una legislación que justifica la inversión de recursos en términos de prevención, en términos de mejoramiento de los estadios. Y en esto es importante también llamar la atención, y es que el trabajo con las barras es una de tantas acciones de las que se tienen que hacer. Aquí hay que hacer acciones legislativas, aquí hay que mirar la infraestructura de los estadios, hay que mirar quiénes administran los estadios, hay que mirar cómo se administran esos escenarios, cómo se desarrolla el tema logístico en un partido de fútbol. O sea, son muchos los actores que nos tenemos que sentar a pensarnos esto de una manera distinta. Lamentablemente hemos caído en una forma de entender el tema únicamente desde la seguridad, y nosotros hemos acá analizado con varios compañeros, porque esto no es un trabajo solo de Alirio Amaya, es mucha gente la que está de la mano con nosotros construyendo, y decíamos que hay un elemento fundamental que es la convivencia. Y la convivencia, cuando uno lo analiza ya en términos sociológicos y antropológicos, es un desafío de la humanidad, no solamente de la gente que va a fútbol, pero la convivencia nos permite fortalecer la seguridad, no al revés. Muchas veces las decisiones de seguridad nos aniquilan, nos cortan los ejercicios de convivencia, y nosotros no podemos esperar tener un fútbol distinto si eliminamos la otredad en el estadio, si jugamos sin visitantes, si no reconocemos que la fiesta de las barras no tiene ningún problema. Una bandera no es un problema, un bombo no es un problema, el uso de papel no es un problema. El problema es nosotros cómo entendemos y comprendemos que necesitamos de todos. Y quedará una pregunta, Walter, para todos nosotros, y es: ¿para qué queremos el fútbol? Tenemos claro que en el mundo del fútbol, donde es un negocio, pues es un negocio rentable. Para ellos es esa visión legítima y válida en cualquier negocio.
Para nosotros como Estado tiene otra visión, para las barras tiene otra visión, pero es mirar todos cómo podemos sumar. Los clubes desde la responsabilidad social de la actividad deportiva, las barras también desde el compromiso coherente de entender esas dinámicas, el Estado con la formulación de políticas públicas, y así nos vamos sumando todos. O sea, esto es un ejercicio interesante en el que vamos a encontrar miles de dificultades, y si les digo algo con conocimiento de causa, y es cuando haya problemas hay que sentarnos más, no decir que no sirvió. Es que aquí en Colombia muchas veces nos dicen que es que la prevención no ha funcionado, entonces yo ya me voy a los procesos estadísticos y decir, venga, revisemos cuánto estamos invirtiendo en prevención para decir que la prevención es un fracaso, y ahí nos damos cuenta que estamos un poco rajados en recursos para prevención. Entonces no me digas que la prevención está fracasando cuando no estás destinando los recursos. Pero no nos neguemos a sentarnos, porque cuando hay problemas es cuando más tenemos que sentarnos para poder identificar qué es lo que tenemos que transformar, dónde están las grandes decisiones para que en un partido no se presente un problema. Un poco lo que sucede anoche en Argentina, el tema de la aglomeración de público, el uso de gases lacrimógenos en una aglomeración. O sea, ya tenemos que pensarnos si este tipo de herramientas son adecuadas, o si simplemente lo que nosotros estamos es precisamente generando unos procedimientos que con solo una vida que se pierda ya los hacen inviables en cualquier estadio del mundo. Mira, la verdad que cuánto conocimiento, cuánta experiencia, cuántas cosas positivas. Yo comparto todo lo que tú has dicho. Qué pena, digamos, que el tiempo siempre nos tiene apretados. Lirio, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Ya el programa termina. Te dejo, por favor, para que te despidas de los peruanos que te han escuchado con mucha atención. No, Walter, muchísimas gracias a ti. Una amistad que nace y que va a quedar en el tiempo, dejando una huella donde podamos hacer algo. Y para todo el pueblo peruano, mi afecto, mi mejor disposición de este país de Colombia para que hagamos cosas juntos y encaminemos algo distinto en Latinoamérica. Se requiere, estamos perdiendo vidas y esto no es algo menor. Bueno, ya se han dado cuenta que no he exagerado cuando he hablado de una persona de alta capacidad y calidad humana. Entonces, un abrazo, Lirio. Espero que el abrazo sea presencial pronto. Y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Ya el lunes estará Gustavo, y como siempre, todo mi aprecio y reconocimiento a ustedes que se interesan por programas como este. Un abrazo. Gracias. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas.